En esta sesión vamos a hablar de una cuestión muy importante que tiene que ver con un poema de Miguel Hernández. Se trata del soneto número 18 de El rayo que no cesa. El rayo que no cesa es una obra publicada, como tienen aquí a mis espaldas, en una fecha tan fatídica como fue 1936. Fue un poemario redactado en los años anteriores, 1935, 1934 aproximadamente, y se compone de un repertorio muy amplio de sonetos y de alguna otra composición, que no es estrictamente un soneto, donde se poetiza sobre el amor, pero también se poetiza puntualmente, en algunos momentos, sobre la muerte. El soneto número 18, que es el soneto del que vamos a ocuparnos a continuación, no es un soneto de amor, es un soneto de muerte. Es un soneto en el que el poeta Miguel Hernández, que nace en 1910 y muere de tuberculosis en la cárcel en 1942, escribe sobre su muerte, sobre su propia muerte. Desde el punto de vista de la literatura podemos afirmar que este soneto representa ante todo la autoelegía postmodernista. ¿Qué quiero decir con esto? Era muy característico en la poesía modernista que el poeta contemplara su propio entierro, su propia muerte. Este es un motivo romántico que ya aparece en El estudiante de Salamanca en muchos aspectos. Ser testigo de su propio entierro, ser testigo de su propia muerte, como un espectador más, no como sujeto, sino como un espectador más, como un testigo. Vamos a mencionar a continuación, después de referirnos al soneto de Miguel Hernández, algunos poemas que, de genealogía genuinamente modernista, también constituyen una reflexión sobre la propia muerte. Pero en una sociedad como la actual, donde la muerte está por completo desterrado, porque el ser humano protagoniza una huida hacia adelante sin saber a dónde, sin saber exactamente a dónde va, corre sin rumbo determinado, sin rumbo previsto. Encontrarse cara a cara con la propia muerte introduce una serie de reflexiones que, insisto, en nuestros tiempos actuales, en nuestras sociedades actuales, no se dan, porque la gente no piensa en estos asuntos, y si piensa en ellos, lo hace en términos propios de criaturas débiles, que no son capaces de mirar directamente a la cara de lo que es para muchos pensadores y muchos filósofos el destino esencial del ser humano, que es morirse. Entonces hemos pasado de filosofías, no hace mucho tiempo, que eran filosofías deprimentes, filosofías de la depresión, como el existencialismo, en virtud de la cual se consideraba que el ser humano vivía para morir. Pensamientos como el heideggeriano, pensamientos como el de Sartre, por ejemplo, no están muy lejos en el tiempo y sin embargo están hoy totalmente descartados. Un poema como el que vamos a mencionar aquí, como el que vamos a citar aquí, es muy revelador sobre muchos aspectos de la vida humana, y sorprende que precisamente en un poemario dedicado sobre todo al amor, a la exaltación del amor, en términos muy amargos, muy trágicos, porque los poetas hablan mucho del amor, pero hablan siempre de un amor terriblemente amenazado por el mal, por la adversidad, por la frustración, por la insatisfacción, por la muerte, por la tragedia, por el drama. Es decir, realmente la literatura nunca ha sido un himno a la felicidad. En todo caso, ha sido la descripción de caminos que conducen a la felicidad. La literatura termina cuando el ser humano alcanza la felicidad. De hecho, la literatura nunca habla de felicidad. La literatura habla de dimensiones cómicas de la vida, de dimensiones trágicas, de dimensiones dramáticas, pero nunca habla de la felicidad. Ya he dicho muchísimas veces, en muchas ocasiones, que la felicidad es el objetivo de las personas fracasadas, es el objetivo de las sociedades fracasadas. Es además un objetivo moderno y anglosajón, no está en los clásicos. Los clásicos no se mueven por la felicidad en el sentido moderno, en absoluto. De hecho, en la serie de vídeos que hemos dedicado a la felicidad en el Quijote, hemos llegado naturalmente a la conclusión evidente de que la felicidad no está en el Quijote. Buscar la felicidad en el Quijote es el no saber lo que es ni la felicidad, ni el Quijote, ni la literatura, ni nada por el estilo. No como cuando muchas veces dicen, bueno, es que usted es una persona enamorada de la literatura. ¿Yo enamorado de la literatura? Bueno, ustedes no saben lo que es el amor, ni lo que es la literatura, ni saben quién soy yo, evidentemente. Vamos, voy a confundir yo la literatura con
con el amor. Uno está enamorado de quien está enamorado, pero no es la literatura. La literatura es una materia de conocimiento científico, de interpretación científica, y no tiene nada que ver con el amor, vamos, es que son cosas completamente diferentes. Es como decir que uno está enamorado de la cima de una montaña, eso es una manera de hablar, o del rabo de un perro, quiero decir, eso es una manera de hablar torpe, pero no una forma inteligente de hablar, ni siquiera es una manera inteligente de usar las metáforas. Vamos a la lectura del poema y después vamos a entrar en una serie de interpretaciones. Aquí ya advertimos desde el primer momento que la interpretación que hagamos de este poema, dentro de la serie de vídeos que hemos dedicado a la interpretación del rayo que no cesa, aproximadamente estamos poco más allá de la mitad, casi hay una treintena de composiciones poéticas en el rayo que no cesa y vamos por la 18, pero llegaremos al final, si no nos morimos antes, llegaremos al final y completaremos la serie. Toda la interpretación literaria que aquí hacemos está basada en los presupuestos metodológicos de la crítica de la razón literaria. La crítica de la razón literaria es una obra editada en 25 volúmenes, que se escribió a lo largo de prácticamente 25 años, y cuya última versión y edición de 2025, de este año, se encuentra disponible como libro impreso en Amazon, en todos los formatos, digitalmente, en tapa dura y en tapa blanda. Lo tienen en Amazon, en esta edición de 2025. Los presupuestos metodológicos que aquí utilizamos consideran que la literatura es una materia que puede y debe analizarse conceptualmente, es decir, científicamente. No solamente desde criterios emocionales, ocurrentes o filosóficos, sino científicamente. Esos son muchos de los planteamientos que aquí mantenemos y analizaremos en este punto la interpretación literaria de este poema a partir de las ideas objetivadas formalmente en estos materiales literarios. Cito o recito o leo, por mejor decir, el poema de Miguel Hernández. Dice así: ya de su creación tal vez alhaja algún sereno aparte campesino el algarrobo, el haya, el roble, el pino, que ha de dar la materia de mi caja. Ya tal vez la combate y la trabaja el talador con ímpetu asesino, y tal vez por la cuesta del camino sangrando sube y resonando baja. Ya tal vez la reduce a geometría, a pliegos aplanados quien apresta el último refugio a todo vivo. Y cierta y sin tal vez la tierra umbría desde la eternidad está dispuesta a recibir mi adiós definitivo. Bien, no hace falta ir a la universidad para saber que el poeta, en estos 14 versos en decasílabos que constituyen un soneto con sus 2 cuartetos y sus 2 tercetos, habla del traje de madera, de la caja de madera que será destinada a su cuerpo cuando muera. Es decir, es una prolepsis, una previsión de lo que es la muerte, en un término muy existencialista, pero enormemente materialista. Fíjense que lo primero que llama la atención del poema es que, rodeado de una serie de poemas de amor, este es un poema de muerte. Aquí no hay amor por ninguna parte. Por otro lado, la segunda idea fundamental que aquí se plantea es la negación del más allá. Aquí no hay una esperanza por encontrar un más allá. Hay más bien la negación explícita de una vida más allá de esta vida. No hay ningún planteamiento ni platónico, ni filosófico, ni cristiano, ni de ninguna otra religión, en virtud de la cual, una vez fallecido el ser humano, muerta biológicamente la carne y los huesos, pues este ser humano recupere una vida trascendente. Hay una negación de toda trascendencia. No hay tampoco conciencia trágica en el sentido unamuniano, en virtud de la cual a Unamuno le horrorizaba el nihilismo, le horrorizaba la nada, queda de alguna manera marcado por una concepción nihilista y no la supera. En poemas como Es de noche en mi estudio, Unamuno no teme tanto la muerte cuanto ir a parar a la nada, estandarte del que hizo obsesión literaria durante toda su vida. Aquí no, aquí simplemente el poeta, en un momento de bienestar, de buena salud, en un momento cualquiera de su vida, piensa que tal vez en algún lugar, en alguna parte, hay ya un campesino que serenamente,
cultiva un árbol, cuida un árbol que una vez que crezca dará la madera para construir un ataúd. Ese árbol puede ser un algarrobo, un haya, un roble, un pino, pero de ese árbol se extraerá la madera debidamente trabajada, de ahí que la combate y la trabaja el talador con ímpetu asesino, nótese la virulencia, es casi una hipálaje este adjetivo de todo el soneto, apelando a la muerte, y irá trabajando la madera, irá transportándola de un lugar a otro, sangrando sube y resonando baja por los caminos, hasta que la reduce a geometría, es decir, las tablas que van a configurar el ataúd, y allí pues pasará el resto de la eternidad, el resto del tiempo, el cuerpo muerto. Y tal vez lo reduce a geometría, y tal vez la tierra umbría desde la eternidad está dispuesta a recibir. Este es el argumento del poema, el argumento de la obra, por así decir. Ahora bien, es un planteamiento completamente ficticio, porque el poeta todavía no se ha muerto en ese momento. Trágicamente fallece en 1942 en una cárcel por una tuberculosis, y no sabemos si ni siquiera le habrán asignado un ataúd. Pero en definitiva ahí vamos a terminar todos, y vale más acabar en un ataúd muertos que no vivos, en definitiva. Pero bueno, al margen de este chiste macabro, evidentemente el argumento del poema es el que acabo de exponer. Cuando nos ocupamos de una interpretación de un poema, siempre conviene, y desde luego yo siempre lo recomiendo, hacer una reescritura en prosa de lo que el poema dice en verso, porque es una forma que el intérprete tiene de asegurarse ante sí mismo que comprende perfectamente el sentido del poema y su argumentación. Es también un buen ejercicio literario y de redacción para demostrarse uno a sí mismo y también ante los demás, y explica ese poema ante los demás, que es capaz de comprender lo que el poeta ha dicho en verso y reproducirlo en términos prosaicos. Entonces, si nosotros tratáramos de expresar lo que argumentativamente, desde el punto de vista de la organización literaria de las ideas que hace el poeta, quisiéramos, insisto, reproducir esto en prosa, diríamos que el primer cuarteto diría algo así. Fíjense lo que dice el primer cuarteto, lo hemos leído hace un momento, vamos a reproducirlo ahora de nuevo. Ya de su creación tal vez alhaja algún sereno aparte campesino, el algarrobo, el haya, el roble, el pino, que ha de dar la materia de mi caja. Aquí hay una cantidad de hiperbatons enorme, es decir, hay casi una sínquisis, casi una cacofonía de palabras, porque casi gongorinamente esto hay que reorganizarlo. Lo que quiere decir aquí el poeta es que tal vez, y yo creo que debería empezarse diciendo tal vez, prosaicamente hablando, en la reproducción en prosa deberíamos decir tal vez, porque esta anáfora adverbial, que se repite en cada estrofa, tal vez alhaja, tal vez la combate y trabaja, tal vez la reduce a geometría, y cierta y sin tal vez, es decir, se subraya enormemente la anáfora adverbial, ese tal vez, ese adverbio de tiempo, de duda, de acaso, tal vez todo esto será así, ¿no? Porque no hay certeza, pero probablemente es así. Entonces, tal vez, diríamos en prosa, en algún lugar, en algún punto, en algún sitio, apartado y sereno del campo, nótese la serenidad, la tranquilidad con la que crece la madera que nos va a albergar. Sereno, tranquilo, apartado, casi en un locus amenus del campo, un campesino, es decir, alguien que se dedica a la vida campestre, un artesano del campo, un campesino, ya cuida, sin, se dice, incluso sin saberlo, sin ser consciente de ello, ya cuida de un árbol que cuando crezca dará la madera con la que se construye el ataúd del poeta. Ese árbol puede ser un algarrobo, puede ser un haya, puede ser un roble o puede ser un pino. Y desde luego, ese campesino lo trata como una alhaja, como una joya, desde su misma creación, desde su mismo nacimiento, desde su misma génesis. Claro, aquí hay una configuración de elementos, casi hay una enumeración,
una acumulación o atroísmo, que se llama en retórica, una enumeración gradativa ascendente en materia de árboles, Entre otros aspectos, porque fíjense la enumeración de árboles que se da. El algarrobo, el haya, el roble, el pino, son diferentes especies de arborícolas, de árboles. Claro, es una vegetación rudamente modernista. El algarrobo, el haya, el roble, el pino. En fin, el algarrobo no es el árbol quizás más simpático de todos. El algarrobo es un árbol tosco, frecuente en la costa mediterránea, duro. Es un árbol muy telúrico, muy de tierra, muy tosco. El algarrobo sería un árbol que puede hacer juego con un Sancho Panza, para que ustedes se hagan a la idea. El haya ya es un árbol más alto que el algarrobo, nos hace pensar en una sombra fría, fresca. El haya es de madera clara, es de una madera clara y muy resistente, es más sólido. Luego llega el roble es el árbol fuerte por excelencia, se dice fuerte como un roble, ya es un árbol más noble, ya pertenecería, digamos, a un estamento arborícoramente superior, si se permite hablar en estos términos, más resistente. Y luego llega el pino. El pino es el árbol que da por excelencia la madera de los ataúdes. Claro, es un árbol más recto, fúnebre, así como el ciprés constituye la decoración funeraria, es preferida y excelente en el modernismo, el pino es más rústico, más rupestre, más práctico. Entonces hay una enumeración descendente que luego desemboca en el pino, desemboca en el ataúd. Claro, es una enumeración anticlimática, en definitiva, después de haberse alzado como un roble, afilada como un pino y mortuoria como un ciprés, que no se cita, porque no se describe el cementerio, se describe simplemente el proceso de la elaboración del último traje que nos ponen, es decir, la mortaja, en definitiva. Entonces, se trata de una enumeración rupestre, campesina, muy terrenal, pero también muy existencial. Se habla de cómo se trabaja la madera, que es la última piel que tiene un ser humano que ya ha fallecido. El árbol aquí es la materia de la muerte, claramente. Se dice que ha de dar la materia de mi caja, la materia de la muerte. La caja es, en definitiva, una metonimia que señala la parte por el todo, que es la muerte, es decir, el último habitáculo, ¿no? en definitiva. Y todo pilotado o pivotado por un tal vez. Pilotado porque lo conduce y pivotado porque descansa en él ese tal vez, esa anáfora adverbial que rige toda la estructura del soneto. Si nosotros vamos a la segunda de las estrofas, al segundo de los cuartetos, leámoslo de nuevo. Dice, ya tal vez, de nuevo la anáfora adverbial, en el primer verso, ya tal vez la combate y la trabaja, es decir, el artesano combate y trabaja la madera. El talador con ímpetu asesino, es decir, ya el árbol ha crecido, está en su punto, lo talan para construir un ataúd. Y tal vez por la cuesta del camino, sangrando sube y resonando baja. Claro, esto es un quiasmo impresionante, una estructura quiasmática muy propia del barroco. Sangrando sube y resonando baja. Sangrando sube, es decir, perdiendo todavía su resina, es decir, desangrándose, emanando, brotando el líquido del tronco recién cortado, y resonando baja, es decir, no silenciosamente, sino ruidosamente, es decir, resonando baja, es decir, haciendo el ruido en lo que es el transporte. Sangrando sube y resonando baja, ¿no? Suena esto de gimiendo tristes y volando graves, esa estructura tan en paralelo, tan propia del barroco. Infame turba de nocturnas aves, gimiendo tristes y volando graves, sangrando sube y resonando baja. Nótese, bueno, pues el movimiento que supone el transporte de la madera, sube y baja dialécticamente, sangrando y resonando, etcétera, etcétera. Casi una indíade, sube y baja, sangrando y resonando. Es decir, que si tuviéramos que convertir esto en prosa, indudablemente, tal vez ya el árbol ha sido talado, ha sido derribado, y lo trabaja el talador, el mismo talador que trabaja la madera, lo convierte en baldas, que hoy ya golpea con ímpetu casi asesino, es decir,
criminal, es como si matara la vida del árbol, preludiando la muerte del poeta, que ha perdido su vida, y quizá, tal vez, por la cuesta de un camino, la madera sube y baja, herida, dejando una huella de savia, podríamos decir, como si sangrara, esa metáfora, esa prosopopeya, casi diríamos, esa metagogé, esa personificación de la naturaleza, mientras resuena bajo el peso, digamos, suponemos un carro que la transporta, ¿no? En definitiva. Repitamos la misma operación con el primer terceto. Ya tal vez la reduce a geometría. Aquí ya hay una intervención laboriosa, sofisticada, una artesanía que reduce a geometría perfecta, medidas perfectas, a pliegos aplanados quien apresta, es decir, es como si, fíjense la acumulación de las oclusivas labiales sordas, PPP, a pliegos aplanados quien apresta, es decir, es como si estuviera plegando. Los estilistas aquí, los de la escuela de Dámaso Alonso dirían que aquí el poeta imita de alguna manera el trabajo del plas, 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 plas del carpintero, ¿no? A pliegos aplanados quien apresta el último refugio a todo vivo, de tal manera que se va trabajando la madera. O sea, tal vez ya alguien ha reducido, ha configurado esa madera a formas geométricas, a tablas diseñadas, alisadas y ordenadas, preparando con ello, digamos, pues el último refugio que aguarda a todo ser vivo que fallece, que es el ataúd, en definitiva. Y vamos ya directamente al último de los tercetos. Y cierta y sin tal vez, es decir, aquí ya con certeza, es decir, es una isodinamia, es decir, la reiteración de la misma idea mediante la negación del contrario. Y cierta y sin tal vez, es decir, esto es una isodinamia clarísima. Es lo mismo que decir, y muertas las desearon, sabed que non por vivas. Es lo mismo, y cierta y sin tal vez. Es decir, no es dudoso, no es acaso, no es tal vez, es cierto. Es una isodinamia clarísima. Y cierta y sin tal vez, la tierra umbría, la tierra en sombra, la tierra sin luz, la tierra sin sol, desde la eternidad está dispuesta a recibir mi adiós definitivo. Es decir, la tierra aquí es la personificación inerte, porque no hay vida ninguna, no habla ni del cielo ni del infierno, habla simplemente de la tierra, del proceso biológico y natural que va a absorber, que va a recoger el cadáver de este poeta que un día tuvo vida. Es decir, es una situación completamente proléptica, en virtud de la cual no se contempla el propio entierro, sino que es un poema dedicado al ataúd, el lugar en el que vamos a vivir después de muertos. No es el cielo, no es el infierno, no es el purgatorio, no es el limbo, es el ataúd. Es decir, es algo mucho más terrenal, mucho más humano, mucho más telúrico. Y el acumen del poema, es decir, el epifonema o frase final, termina muy llanamente. La eternidad que está dispuesta a recibir mi adiós definitivo. El adiós definitivo es el acumen, es decir, hasta luego. Pero no hay ninguna concepción trágica de la vida, no hay ninguna afirmación trascendente ni intrascendente. Es decir, la vida es un proceso biológico, uno se muere en un determinado momento y todo se acabó. No hay nada más. Puede perdurar nuestro recuerdo entre los vivos, pero no nos fiemos de los vivos. En definitiva, si tuviéramos que expresar en términos de prosa el último terceto, diríamos que lo único cierto, es decir, con certeza y sin duda, sin tal vez, en esa isodinamia perfecta, sin lugar a duda ninguna, ni a ninguna otra posibilidad, la tierra sin luz, la tierra oscura, diríamos, desde siempre, eviternamente, desde que hay tierra, es decir, eternamente, podríamos decir en una hipérbole verosímil, está preparada para acoger mi adiós definitivo, mi despedida, cuando yo me vaya, cuando yo desaparezca totalmente. El poema, nótese que es muy poco lírico, o sea, si lo comparamos con otros poemas modernistas, cosa que vamos a hacer inmediatamente, veremos que el poema de Miguel Hernández tiene un lirismo muy contenido, es no prosaico, pero sí muy árido, terriblemente árido, no se permite ninguna alegría, realmente no se permite ninguna alegría. Es, de hecho, un poema genuinamente hernandino, típico de Miguel Hernández. Es un poema con muy pocas alegrías. Miguel Hernández era un hombre de un humor muy forzado, de un humor muy forzado. Era un hombre alegre,
pero muy amenazado por la crudeza de la vida real. No fue desde luego un señorito, no fue un poeta señorito como tantos otros de su generación que lo indujeron a creer en una serie de ideas que lo llevaron a la muerte, mientras que ellos se fueron a un exilio relativamente dorado. Incluso alguno después volvió del exilio y siguió celebrando maravillosamente todas sus vidas, mientras otros fueron fusilados sin haber hecho nunca nada que justificara, ni muchísimo menos un fusilamiento. Qué barbaridad. Sí, y además siendo completamente inconscientes de las consecuencias que pudo tener en ningún momento dado la vida que llevaron, cuando era una vida que jamás se metió en política, como era el caso de Federico García Lorca, que fue un hombre que jamás se metió en política para nada, nunca fue consciente de las circunstancias de la política, era un hombre que vivió en un mundo aparte por completo y que se vio envuelto en unos acontecimientos políticos horribles que acabaron con su vida, como el propio Miguel Hernández fue inducido a tomar partido por una opción que, si él hubiera sido más independiente frente a quienes alteraron sus ideas, pues habría sobrevivido. Es decir, hay que tener en cuenta que Miguel Hernández es inducido por Neruda y por Alberti, entre otros, a defender una serie de ideas con armas y con la propia vida, que estos otros no defendieron ni con armas ni con su propia vida, sino que defendieron con su huida, en definitiva. Pero la vida es muy injusta. La vida es muy injusta y el único que puede esquivar la injusticia es el ser humano, no circunstancias exteriores. Esta es la idea fundamental que acabamos de exponer del poema. La negación del más allá, asumir la realidad de la muerte y mirar directamente en términos propios de una autoelegía, de un narcisismo elegíaco, en definitiva, la propia muerte, pero sin exaltaciones emocionales de ningún tipo. Aquí hay una frialdad y una sobriedad absolutas. Se describe cómo el ataúd nace y crece y nos lo asignan casi, diríamos, en serie. Sorprende que esto lo haya escrito un poeta, y sorprende que lo haya escrito un poeta tan apasionado como Miguel Hernández, pero nótese la frialdad, nótese el estoicismo, esto sí que es estoicismo verdadero, ante la impresión de la propia muerte. Es un estoicismo francamente impresionante. Es uno de los poemas más estoicos que se hayan podido escribir jamás, más estoico todavía que los de Quevedo, porque este poema de Hernández no necesita pronunciar en absoluto la palabra estoico para rebosar estoicismo por todas partes. Este es el estoicismo verdadero, lo demás es teatro. Pero fíjense que en Perito en Lunas, el propio Miguel Hernández tiene una octava real, que es concretamente la número 36, titulada Funerario y Cementerio. Funerario y Cementerio. En esta octava real, Miguel Hernández desarrolla un tema muy semejante al de este soneto, y dice, les leo la octava real: final modisto de cristal y pino. De nuevo aparece el pino, como árbol funerario, como árbol que es la materia de la muerte. Final modisto de cristal y pino, a la medida de una rosa misma, hazme de aquel un traje que en un prisma no se ahogue, no, en un diamante fino. Patio de vecindad menos vecino, del que al fin pesa más y más se abisma, abre otro túnel más bajo tus flores, para hacerme subterráneos mis amores. Aquí hay un tema donde la muerte y el amor se dan la mano. Casi podríamos pensar en un Pedro Páramo, donde patio de vecindad menos vecino. Es decir, donde los muertos dialogan formando una comunidad de difuntos en un cementerio y hablan entre sí de unos compartimentos a otros, ¿no? Es decir, hazme un hueco dentro de ese vecindario de difuntos que es el cementerio, del que al fin pesa más y más se abisma. Abre otro túnel más bajo tus flores para hacer subterráneos mis amores. Es decir, que el amor persiste más allá de la muerte. Aquí enlazaríamos con la temática del soneto de Quevedo, amor constante más allá de la muerte, ¿no? El famoso soneto de cerrar podrá mis ojos la postrera sombra que me llevara el blanco día, y podrá desatar esta alma mía, ora su afán ansioso lisonjera. Mas no, de su otra parte en la ribera, dejará la memoria en donde ardía, nadar sabe en mi llama el agua fría, y perder el respeto a ley severa. Alma que en todo un dios prisión ha sido, venas que humor a tanto fuego han dado,
medulas que han gloriosamente ardido. Su cuerpo dejará, no su cuidado, serán ceniza, mas tendrá sentido, polvo serán, más polvo enamorado. Es el mismo tema que desarrolla en otra dimensión el propio Miguel Hernández en esta octava real, funerario y cementerio. Es más alegre, tiene un toque más alegre esta versión de Perito en Lunas que la del soneto 18 del Rayo que no cesa, que es mucho más crudo. En realidad, este soneto de Miguel Hernández, el 18 del Rayo que no cesa, ya de su creación tal vez alhaja, este soneto la gente debería tenerlo en su dormitorio y leerlo todos los días y todas las noches, antes de acostarse y antes de levantarse, para que se convenciera de que sus posibles éxitos pues siempre van a estar atenuados por un final absoluto y definitivo y por supuesto irreversible, sin duda y sin tal vez. Entonces, no quiero amargar la vida a nadie, evidentemente, pero cuando alguien se cree muy listo, o muy inteligente, o muy guapo, o muy sabio, o muy todo lo que quiera, que tenga en cuenta que al final se va a morir como todo Dios. O sea que, y lo que va a quedar después va a ser el despojo, y si ya en vida los idiotas dicen lo que dicen, imagínense lo que dirán los idiotas una vez que nos muramos. Con mucha suerte, es lo que ocurre siempre, se olvidarán de nosotros inmediatamente y nos dejarán en paz, que es lo bueno que tiene el morirse, que la gente se olvida de ti rápidamente y te dejan en paz, aparte que también se mueren ellos y bueno, a ellos todo el mundo los deja en paz porque claro, a veces me dicen, bueno, es que fulano critica tu libro, ¿y qué vas a hacer? Y yo qué voy a hacer, escribir otro cuando me apetezca, pero es que yo no voy a dedicarme a criticar a fulano porque fulano critica mi libro, en primer lugar porque fulano no tiene libros, por lo tanto yo no puedo criticar ningún libro de fulano, y segundo lugar, si los tiene, que no lo sé, bueno, concretamente hay fulanos que no tienen nada, vamos, o sea, por no tener no tienen ni idea de lo que leen tampoco, entonces hay que dejarlos en paz. Pero es que si los tuvieran yo ni me preocupo de leerlos, o sea, es una cosa curiosa, son ellos los que se preocupan de mí, no yo lo que me preocupo de no yo quien se preocupa de ellos. Entonces, con este tipo de cuestiones ocurre exactamente lo mismo, es decir, dentro de 20 o 25 años yo ya no estaría aquí porque la vida no da para tanto. Entonces, hay una serie de cuestiones de las que no vale la pena preocuparse. Por supuesto, pero claro, el planteamiento de que ya desde un determinado momento dices en algún lugar del mundo hay alguien que está cuidando de un árbol que va a ser la última de mis pieles, es decir, mi hogar definitivo, ¿no? El ataúd. Bien, es lo que hay, la contemplación de la propia muerte en un proceso absolutamente maquinal e insensible, en una enumeración totalmente anticlimática, porque esto termina en un adiós definitivo, es un atroísmo o enumeración, en este caso, de gradación descendente, ¿no? Cuya gradación es totalmente descendente. Pero antes les hablaba de la autoelegía, que es un término que acuño en esta sesión, en este vídeo, pero fíjense ustedes, les he hablado antes del poema de Quevedo, Amor constante más allá de la muerte, pero fíjense ahora, vamos a citar El viaje definitivo de Juan Ramón Jiménez, tan conocidísimo poema que Federico Mompou musicaliza en una de sus composiciones. Fíjense que el último verso de Miguel Hernández es a recibir mi adiós definitivo. Pues fíjense la consonancia semántica con el título del poema de Juan Ramón Jiménez, El viaje definitivo. El viaje definitivo es un poema magistral del modernismo que representa la contemplación de la propia muerte, no del propio entierro, pero sí de la propia muerte. También pertenece al género de la autoelegía. El propio poeta se dedica a sí mismo a una elegía, en el caso de Juan Ramón Jiménez con un narcisismo muy potente, mucho más que el de Miguel Hernández, donde apenas hay ningún tipo de narcisismo. Pero en el viaje definitivo leemos lo siguiente: y yo me iré, y se quedarán los pájaros cantando, y se quedará mi huerto con su verde árbol y con su pozo blanco. Todas las tardes el cielo será azul y plácido, y tocarán como esta tarde están tocando las campanas del campanario. Se morirán aquellos que me amaron, y el pueblo se hará nuevo cada año, y en el rincón aquel de mi huerto florido y encalado, mi espíritu errará nostálgico.
y yo me iré, y estaré solo, sin hogar, sin árbol verde, sin pozo blanco, sin cielo azul y plácido, y se quedarán los pájaros cantando. Bien, el viaje definitivo tiene en Juan Ramón Jiménez una visión lírica mucho más expresiva. Es decir, yo me iré con un autodominio emocional absoluto y todo seguirá absolutamente igual. Es decir, la belleza del mundo, allí donde haya belleza, seguirá indiferente a mi pérdida. Es decir, el mundo será indiferente a mi huida y él será indiferente a la indiferencia del mundo. Eso es muy propio de Juan Ramón Jiménez, es el narcisismo del ser indiferente que se considera al margen y por encima de todo, ¿no? El huerto con su verde árbol, su pozo blanco, y todas las tardes igual, como todos los días, el cielo será azul y plácido, y tocarán, nótese la paronomasia, como esta tarde están tocando las campanas del campanario, es decir, es una musicalidad que imita al sonido de las campanas. Se morirán los que me amaron, incluso también se morirán ellos. Bueno, que me amaron, podría decir, se morirán los que me odiaron, que también tenía muchos detractores, Juan Ramón Jiménez, muchos envidiosos. Se morirán aquellos que me amaron, y el pueblo se hará nuevo cada año, y en el rincón aquel, ya distante en el tiempo y en el espacio, de mi huerto florido y encalado, es decir, con el color de las flores y del blanco, mi espíritu errará nostálgico, es decir que todavía queda su presencia, no se va del todo, es como los eméritos, ¿no? Que se jubilan pero no se van, pues como espíritus errantes y nostálgicos, me refiero al poeta, no a los eméritos, a los profesores eméritos, si piensan en otra cosa es cosa suya. Mi espíritu errará nostálgico, pues una cosa así, es una visión espectral, fantasmagórica, muy propia del modernismo, muy propia de la autocontemplación de uno mismo después de muerto. Es decir, la curiosidad por este mundo es tan grande que uno no se va del todo al otro, y de hecho hay gente que no se va nunca, ¿no? Pero insiste, y yo me iré, y estaré solo, sin hogar, sin árboles verdes, sin pozo blanco, sin cielo azul y plácido, y se quedarán los pájaros cantando. Es un poema de un cinismo narcisista fuera de serie, es una recreación del propio entierro, de la propia muerte, de la propia pérdida, y lo que en definitiva viene a atribuirse el poeta a sí mismo, como la soledad, la distancia, la falta de hogar, un homeless en definitiva, un hombre sin techo, sin árbol verde, sin pozo blanco, sin cielo azul y plácido, sin todo. Pero él sigue por ahí errante, nostálgico del mundo material en el que de alguna manera, o de muchas maneras, ha sido feliz. Y si nos retrotraemos más en el tiempo, si vamos hacia el momento más nuclear y genuino del modernismo, nos encontramos con el poeta Rubén Darío y su poema Lo Fatal, mucho más cínico todavía, mucho más parnasiano y simbolista a la vez. Dichoso el árbol que es apenas sensitivo, y más la piedra dura porque esa ya no siente, pues no hay dolor más grande que el dolor de ser vivo, ni mayor pesadumbre que la vida consciente. Ser y no saber nada, y ser sin rumbo cierto, y el temor de haber sido y un futuro terror, y el espanto seguro de estar mañana muerto, y sufrir por la vida y por la sombra, y en un encabalgamiento que no sabemos a dónde nos conduce, lo que no conocemos y apenas sospechamos, y la carne que tienta con sus frescos racimos, y la tumba que aguarda con sus fúnebres ramos, y no saber a dónde vamos ni de dónde venimos. Bueno, esto no se lo cree ni el propio Rubén recitando en la cúspide del lugar más alto del mundo, pero evidentemente el mensaje narcisista, exultante ahí queda. Si contrastamos estos poemas dialécticamente con los versos, con el poema de Miguel Hernández, notamos que Miguel Hernández no celebra nada. Miguel Hernández no está para ningún tipo de bromas, ni de alegrías, ni de teatralidades. El caso de Miguel Hernández es de una sobriedad, de un estoicismo, de una dureza y de una crudeza absolutamente insuperables. Es un poema muy duro, es uno de los poemas tal vez más duros del Rayo que no cesa, y desde luego el Rayo que no cesa, como toda la obra literaria de Miguel Hernández, es una construcción de una poesía muy fuerte, muy árida. Es una poesía desde el punto de vista del mensaje, del contenido, de las ideas que en ella se objetivan. Es una poesía que ofrece una visión muy árida del ser humano, muy cruda del ser humano.
un amor muy sufrido, una vida muy sufrida. Es decir, básicamente Miguel Hernández fue un hombre que sufrió mucho, cuya alegría estaba estimulada por una vida muy natural, muy a la intemperie, pero también muy cruda. Nunca sabremos qué es lo que habría sido de Miguel Hernández si no se hubiera dejado seducir por personas que de alguna manera lo condujeron a la tragedia. A mi juicio, si Miguel Hernández hubiera sido más independiente de las ideas que rodearon en un determinado momento que rodearon en un determinado momento su propia vida, tal vez habría vivido más, pero fueron otros más vividores que él los que de hecho vivieron más. Fue una pena lo que ocurrió realmente con este hombre, porque su final no debería haber sido el que fue, debería haber sido otro muy distinto, debería haber vivido muchos más años y nos habría dado lugar a obras poéticas de una gran originalidad, de una gran vitalidad, porque Miguel Hernández es sobre todo el puente que pone en relación la lírica de la primera mitad del siglo XX con el barroco español, mucho más intensamente que los propios escritores de la generación del 27, que homenajean a Góngora, pero en realidad homenajean a Góngora prácticamente como un punto de encuentro, pero el más gongorino de los escritores, de los poetas, el más gongorino de los poetas españoles del siglo XX es Miguel Hernández. Fue el poeta de una vida más intensamente breve y el más aurisecular de todos los poetas. La interpretación literaria actual sigue teniendo con Miguel Hernández una deuda muy importante. Hoy día la universidad mira hacia otro sitio, la universidad está entretenida con las ideologías y con los juegos, con la gamerización y con los estudios que no se sabe exactamente qué son, pero nos importa la literatura, no la universidad. Nos importa el conocimiento literario, no la administración de los juegos ni de las ideologías.